a quien escucharemos el mensaje que nos compartirá. Muy buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Muy entusiasmados, me imagino, y sobre todo guapísimos y guapísimas. ¿No? Como decía el secretario general muy atinadamente, hacer una pausa en el camino y tratar sobre todo de hacer algo diferente. Antes de darles el mensaje que preparé, quiero hacer un ejercicio muy rápido. Yo sé que están desmañanados, están ansiosos por empezar las sesiones. Primero que nada, quiero, además de agradecer la invitación de los directores y directoras del campus, ¿no? Agradecer sobre todo a la maestra Lupita, ¿no? a Mayra, al maestro Alfredo, a Vero, a cada una de las autoridades educativas del campus Toluca, por la invitación de estar aquí. Ya entenderán un poquito más adelante por qué el día de hoy para mí es importantísimo regresar a Campus Toluca. Y por qué no solamente me llena de emoción verlos y verlas sentadas, ¿no? y llenos de ganas de empezar, sino que además yo en un momento, cuando todavía tenía como su edad, también participé en un modelo de Naciones Unidas, se llama TECMUN, en el Campus Estado de México. Entonces entiendo perfecto los nervios, el ánimo, el gusto, pero sobre todo la formalidad y la seriedad con la que cada uno de ustedes van a defender estos países e investigar para cada uno de los tópicos. Vamos a darle un aplauso a los delegados extranjeros, ¿no? Ayúdenme por favor, bienvenidos a México, bienvenido a Colombia, bienvenido a República Dominicana, bienvenido a Paraguay, pero también, sobre todo, bienvenidos cada uno de ustedes, ¿no? de los otros campus y por supuesto de las escuelas del Valle de Toluca que están aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quiero rápidamente que alguno de los delegados me digan qué fue lo que dijo hoy en la mañana, si hay un tuitero favorito, a lo mejor no por popular, pero sí por la cantidad de tweets que todo el tiempo está posteando, es el señor Donald Trump. ¿Qué dijo Donald Trump hoy en la mañana? Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, tiempo de México, 3 tweets al hilo. ¿Acerca de qué tema? Ponte de pie, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre? ¿Delegado de? Representación de las 21 repúblicas independientes de la Unión Soviética. Muy bien. ¿Cuál fue el tweet con el que Donald Trump empezó esta mañana? Era acerca de lo de la crisis migratoria que está, la caravana de migrantes que partieron de Honduras, específicamente de Tegucigalpa, hacia México. Y lo que dijo es que iba a mandar al ejército de Estados Unidos a cerrar nuestra frontera. Bueno, la frontera sur de los Estados Unidos. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Es correcto, muy bien. Eso es muy bueno, bravo por estar informado. Un delegado número 1, regla 1 de la diplomacia y de la política internacional, uno tiene que estar informado. Buscar en redes sociales no es solamente lo de hoy, es indispensable. Y vamos a hablar también de eso, y vamos a hablar porque los papás y las mamás, los maestros y las maestras, pues a veces no creen que realmente sea necesario, pero ya no podemos entender el mundo de hoy si no vemos las redes sociales, ¿no? Donald Trump justamente habla de una crisis de migrantes. ¿Usted es asesor? ¿De qué escuela viene? De la Unidad Educativa Anáhuac. Profesor, ¿de qué crisis de migrantes está hablando Donald Trump? Mexicanos, hondureños, salvadoreños, todos creo que los países del sur. Perfecto, muy bien. También un profesor informado y totalmente en las redes sociales, muy bien. Justamente Donald Trump se refiere a la caravana de más de 2,000 hondureños que están por llegar ya a la frontera sur de México. Uno de los problemas más graves que enfrenta el mundo el día de hoy no es la crisis migratoria en un solo lugar, sino el desplazamiento de los ciudadanos alrededor del mundo. Ustedes van a ser migrantes, son migrantes, y cada vez las oportunidades de trabajo y de desarrollo van a estar, ¿no?, latentes en otras partes del mundo, por lo que tenemos que estar preparados para los nuevos flujos migratorios. ¿Qué es lo que dijo Donald Trump? Bueno, si México no está preparado y no quiere atender la crisis migratoria, entonces
no voy a tener mano blanda, ¿no? Y voy a mandar al ejército de Estados Unidos al sur para poder contener y evitar el paso de los ciudadanos hondureños, más de 2,000, que han venido, ¿no?, en un largo recorrido y ahora van a estar justamente el día de hoy llegando a la frontera con México. Esta situación no solamente se ve en México. ¿Quién es de Colombia? ¿Dónde están los colombianos? ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué está pasando en Colombia con respecto a Venezuela? Hola, mi nombre es María Fernanda López, vengo del Código de la Enseñanza. Estoy en Consejo de Seguridad Histórico y sobre los Estados Unidos de América. Bueno, básicamente lo que está pasando en Colombia es que por el flujo migratorio que hay de venezolanos a Colombia se está dando una crisis. Entonces, pues principalmente la xenofobia está atacando emergencias sanitarias porque ni siquiera el gobierno colombiano tiene para los colombianos. Entonces, pues ahora con los venezolanos se está dando ese tipo de crisis. Por supuesto. Fíjense qué interesante lo que nos comparte alguien que además lo vive en carne propia y alguien que en su realidad inmediata se da cuenta de que los asuntos internacionales no son cosa nada más de quienes estudiamos relaciones internacionales o trabajamos en algo así. Los temas internacionales son de todos y son para todos. Y hoy el ciudadano del siglo XXI necesita no solamente estar informado, sino que además necesita comprender los fenómenos. Porque justamente hay un programa de Naciones Unidas que es desde lo local hacia lo internacional. Y lo local es el municipio, la inmediatez de donde vivimos. ¿Qué otros temas hay? A ver por acá atrás, alumnos de José Vasconcelos. ¿Qué otro tema de la agenda internacional hay en las noticias hoy en día? A ver, ¿quién me puede decir? Ya hablamos de la crisis migratoria, ya hablamos de Donald Trump, ¿no? Ya hablamos, a ver, ¿qué hay del Tratado de Libre Comercio con América del Norte? ¿Sí se va a firmar o no se va a firmar? ¿Qué han escuchado? ¿Sí? A ver, profesor. Realmente, bueno, pues ahorita desafortunadamente lo que está comentando doctora, pues nos pone otra vez en el ojo del huracán. La firma está, de hecho ya utilizó el gobierno el nombre correcto del tratado, TEMAC, Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Fue la votación que se hizo en las redes sociales, pero sin embargo aquí vemos nuevamente esa incertidumbre que de alguna manera la tenemos desde el punto de vista externo y también de manera interna con las decisiones que el país está teniendo con la transición gubernamental, que son aspectos que debemos considerar y sobre todo que son temas que pareciera que ya están trabajados en una agenda, pero que sin embargo la repercusión que tienen otros como el fenómeno migratorio, pues desde luego afectan esta oportunidad ya de fomentar ya una consolidación de un acuerdo. Muchas gracias, profesor. Y por supuesto, déjenme decirles también que en algún momento de mi historia personal aquí en Toluca, con muchísimo cariño, yo di clases en el José Vasconcelos, con gran orgullo lo digo, extraordinarios alumnos, y por supuesto, sí, adelante. Déjame, voy para allá. Muchísimas gracias. Les voy a pedir que alguien me ayude a pasarle el micrófono, por favor, al delegado. Buenos días, soy delegado de Campeche. Es un orgullo para mí el día de hoy estar aquí ejerciendo mi opinión. Quiero comenzar esta mañana dándoles un cordial saludo y recordándoles que lo fundamental que es llevar a cabo este ejercicio. Si bien hay que reconocer, en los últimos tiempos se han hecho notables esfuerzos por organismos nacionales e internacionales como la ONU, la UNESCO, la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, en su nivel federal y estatal. Es un hecho comprobable que estos esfuerzos han llevado a nuestra nación a ser cada día una buena nación. Hoy me siento orgulloso de representar a México, porque es el líder del cambio. Sé que estos ejercicios nos permitirán debatir o escuchar otras opiniones, aceptar sobre todo la diversidad de opiniones. De verdad para mí es un orgullo compartirles esa experiencia
entusiasmo que tienen, porque debo decirles que las personas con capacidades diferentes estamos firmes y dispuestas a contribuir para lograr un México en el que la igualdad y la equidad sean practicadas en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias. Y por supuesto, además, delegado, déjame decirte que ese es un tema no solamente súper contemporáneo, urgente y necesario de atender. Igualdad, equidad, derechos humanos y la forma en la que tenemos todos que coexistir, que convivir, pero además que ayudarnos a fortalecer las diferencias, ¿no? Para poder tener mejores sociedades. Hay un tema adicional con el que quiero terminar esta primera parte y que seguramente en algunos comités también estarán tocando porque tocan muchas aristas de la vida social de un país. ¿Qué pasó ayer en Canadá? A ver, ¿quién me puede decir? Ahí sí veo muchas manitas levantadas. A ver, de este lado, adelante por favor, sí. Delegada, porque han hablado mucho los delegados, pero solamente creo que hemos tenido una delegada. Entonces, delegada, nombre por favor y país. Bueno, buenos días. Yo soy Mariana Jiménez, soy estudiante de la Facultad de Derecho y soy QY en Security Council Crisis. Y pues el día de ayer en Canadá se legalizó el uso recreativo de la marihuana. Nos escuchen. Fíjense, una estudiante de Derecho, un tema súper importante. ¿Cuál es la diferencia? A ver si ya lo vieron ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre legalización y despenalización? Porque ese ha sido un tema y hoy Security Council, Security Council, y es un tema que tradicionalmente se ha tocado. La penalización versus la legalización. Son dos cosas diferentes. ¿Quién me ayuda? ¿Quién sabe? Bueno, la despenalización es cuando un acto no es aprobado por el Estado, pero ya no existe una pena en caso de que incurran en esa acción. Y la legalización es cuando el Estado ya reconoce estos actos dentro del territorio en muchas ocasiones, como es en este caso, inclusive regula los actos que pues, está legalizando. ¿Qué quiere decir? Y en otras palabras, para los que no estudiamos Derecho, ¿no? La despenalización significa que la aportación de cannabis sin fines médicos ya no es un acto criminal, ya no va a estar penalizado. Pero además, cuando hablamos de legalización, estamos hablando que la aportación de ese estupefaciente, de esa sustancia ilícita, ya está normado. Es decir, debemos de saber en dónde, cómo, cuándo y hasta dónde tiene el alcance de la legislación. En Canadá, históricamente, el día de ayer, después de años de debate y de años de consulta acerca de la posibilidad o no, primero de despenalizarlo y segundo de legalizar su consumo, el día de ayer empieza o entra en vigor la reglamentación C-45. ¿Y esa reglamentación qué hace? Modifica los hábitos de consumo y los patrones de consumo. ¿Por qué digo de consumo? No quiere decir que están fumando marihuana. Quiere decir que hoy en día en un supermercado se puede comprar, así como una caja de tabaco, se va a poder comprar un gramaje específico, ¿no? de cannabis. ¿Es importante saberlo? Sí. Porque hay cosas que no podemos dejar de ver, hay cosas que a lo mejor a los papás o a los maestros pues nos cuestan más trabajo hablar o abrir con ustedes, con las nuevas generaciones. Sin embargo, son parte de nuestra realidad. Y justo de eso, ¿no? El mensaje que traigo justo va en ese sentido. Es un poco más formal y es un poco más, un mensaje incluso, pues que quisiera de verdad que llegara a tocar algunas fibras sensibles en ustedes, porque la responsabilidad que ustedes tienen el día de hoy no solamente es maravillosa. Yo sé que ustedes están llevando a cabo proyectos en el TEC para ayudar a jóvenes en secundarias públicas, por ejemplo, que tienen todos los proyectos de liderazgo, que hacen mucho trabajo en las comunidades. Y eso justamente es el ciudadano del siglo XXI. Un ciudadano que no se queda conforme y no se queda nada más en el aula, o no se queda nada más en su vecindario, o en su colonia, o en su estado, sino que trasciende y va más allá, ¿no? Vamos a ver, ¿se puede pasar?
Les voy a pasar, justo vino a Asamblea General. Y entonces participo yo los lunes en TV Azteca en un programa que se llama Primera Línea y hago el análisis de las notas internacionales. Hay otro programa donde también tengo una participación frecuente que se llama Charros contra Gangsters, de MBS, con Miyagi y Jairo Calixto. En el caso de TV Azteca me pidieron que analizara qué iba a pasar en Asamblea General. Les quiero mostrar un poco de ese trabajo, porque ¿qué pasó con la Asamblea General? Histórico, por primera vez una mujer llega a Naciones Unidas, a la Asamblea General. Y no nada más me toca, ¿no?, estar dentro de qué cargo tenía María Fernández Pelosi. ¿Quién es? ¿Sabes? ¿Quién sabe? ¿Alguien? A ver, adelante. Sí, ecuatoriana, mujer ecuatoriana, ¿no? ¿Tú eres ecuatoriana? Hermoso. Bueno, María Fernanda Espinosa es la canciller de Ecuador y es la primera mujer en representar en la Asamblea General. Como tal, pues es un hecho muy importante tanto para Latinoamérica como para Ecuador, ya que la representación femenina se ve muy enmarcada y es una digna representante. Justamente había dos candidatas mujeres y justamente la canciller ecuatoriana, una mujer de amplia trayectoria en estudios internacionales, gana la candidatura, está en Asamblea General y le toca moderar uno de los espacios más complejos, la Asamblea número 73 de alto nivel de Naciones Unidas, que reúne además liderazgos tan controvertidos como el de Nicolás Maduro, que no había confirmado y de repente llegó y le tuvieron que hacer un espacio en la agenda para que hablara. Y habló justamente en respuesta al discurso del presidente Trump, ¿no? Entonces, les voy a compartir un fragmentito de esa entrevista para que la vean y continuamos con el mensaje. Y para hablar más específicamente de lo que se vive en Nicaragua y Venezuela, tenemos en el estudio a la internacionalista Arlene Ramírez. Arlene, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, se lleva a cabo esta reunión de Naciones Unidas, pues mandatarios de diferentes países se encuentran ya por allá. Y si te parece, abordamos primero el tema de Nicaragua. Protestas muy violentas desde el mes de abril, mayo, que ya han dejado alrededor de 300 personas sin vida. Exactamente, y fíjate que curiosamente el régimen nicaragüense que hoy encabeza Daniel Ortega es un régimen que en su momento fue sacado del poder por el mismo grupo de sandinistas que encabezaba Daniel Ortega. Es decir, él se ha convertido en un dictador después de haber ganado la libertad. Después de haber luchado. Exactamente, de un régimen además que costó muchísimo trabajo sacar en Nicaragua. Lo que vemos hoy en día no nada más preocupa a los países de la región, ¿no?, los países fronterizos, sino que se suma a la crisis humanitaria que vive América Latina, si tomamos en cuenta todos los exiliados y expatriados que ha tenido Venezuela en los últimos meses y en los últimos años. Esta situación se ha agravado muchísimo en Nicaragua. ¿Por qué? Porque preocupa, porque anteriormente en el gobierno nicaragüense generalmente había intervenciones políticas y militares de los Estados Unidos en la región. Hoy en día no ha habido una respuesta contundente a los llamados de ayuda que ha pedido la población nicaragüense por parte del gobierno de Donald Trump. Y como tú sabes, la política de Donald Trump respecto a los países, sobre todo de América Latina, que infringen de alguna forma o violentan el status quo, ¿no?, en la visión de Donald Trump, pues evidentemente Nicaragua es un tema importante para su seguridad de la periferia, su seguridad internacional, pero sobre todo por cuestiones humanitarias, pues Donald Trump seguramente no intervendrá como tradicionalmente Estados Unidos intervenía. Aprovechando esta reunión de Naciones Unidas en los Estados Unidos, pues Trump dijo: yo ya estoy cansado, nosotros pagamos la mayor parte del presupuesto de Naciones Unidas. Ese es otro tema que también se tocará, porque él llega el 25 de septiembre. Por supuesto, y justamente hoy en la mañana
justo hace unas horas, hablaba Donald Trump muy enfáticamente con respecto al tema de las drogas y hizo un llamado a nivel internacional y fue muy tajante diciendo que, bueno, Estados Unidos ya no va a financiar programas de las Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico ni contra las adicciones si la comunidad internacional no hace lo propio. Parece que el señor Donald Trump no está enterado que uno de los mayores, la población con mayor consumo se genera justamente en su país y que evidentemente es cierto, como tú lo apuntas, Naciones Unidas tiene un amplio financiamiento, pero ya lo hemos comentado en esta mesa también, se salió de UNESCO, se ha salido de otros organismos importantes, sobre todo en la parte humanitaria. ¿Qué preocupa en este momento? Pues que Donald Trump llega a Naciones Unidas a hablar primero junto con la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, ¿no? Muy duramente del tema de las drogas, pero además hablar nuevamente de recortar fondos para Naciones Unidas. Y esto evidentemente podría ser el fin de una intervención humanitaria, no obviamente militar, ni mucho menos con cascos azules, pero sí humanitaria en diferentes regiones de conflicto como es Siria, como es Afganistán, como es Nicaragua y como es Venezuela, que son como los 4 puntos en este momento que preocupan a la comunidad internacional. Hablando de Venezuela, pues Nicolás Maduro dijo que estaba preocupado por su seguridad, porque hubiera un atentado en su contra si es que asistía a esta reunión en los Estados Unidos, y pues también recientemente culpó al gobierno mexicano, al colombiano y al chileno de haber participado de alguna manera en este supuesto ataque que tuvo hace un mes. Yo creo que totalmente fuera de lugar, no solamente es un conflicto importante, discursivamente hablando, implica, ¿no?, una relación ríspida entre estos países. Ya México hizo ayer un pronunciamiento muy tajante, que a mí me parece además de oportuno, necesario, ¿no? Me parece además que Nicolás Maduro simplemente no iba a asistir a Naciones Unidas porque sabe lo que enfrenta. Si bien Naciones Unidas no ha querido tomar el tema político de Venezuela, sí ha tomado el tema humanitario, sobre todo porque tú lo has de recordar, en la Organización de Estados Americanos recientemente se tomó una iniciativa de los países latinoamericanos para poder intervenir en cuestiones humanitarias. No es necesariamente que realmente nos preocupe muchísimo, porque en México igual hay personas, ¿no?, con situación vulnerable en cuestión de migración. El tema aquí es la gran cantidad de exiliados que ha tenido en estos últimos meses Venezuela, y que afecta profundamente a países como Colombia, como Ecuador, ¿no? Que están siendo no nada más países de tránsito, sino que ahora son países de destino de la migración. Justamente hablabas hace rato de la participación del presidente Enrique Peña con respecto a la iniciativa de migración, y justamente va encaminada a esto. Cómo desde el Foro de Naciones Unidas podría regularse la migración, no solamente para hacerla más amable. Hay algo que a mí me ha gustado mucho en estos 6 años de política exterior que hay que destacar, y es justamente el hecho de ver la migración como algo que es necesario, es inevitable. Tenemos que asumir el reto de la migración como algo, es un fenómeno social antropológico. Arlene, platicábamos hace algunas semanas de la nominación de una mujer para ocupar también un cargo importante en Naciones Unidas. Exactamente, y justamente con gran gusto vemos ahora que es su primera sesión y que además toma temas fundamentales para la región. Esperemos que la secretaria general, María Fernanda Espinosa, no solamente logre un liderazgo importante como secretaria general, sino que logre sobre todo sumar los esfuerzos de países que son reacios como Estados Unidos, ¿no?, y en este caso Venezuela o Nicaragua. Nicaragua, el presidente sí asiste a la Asamblea General. Y habrá que ver, bueno, cuál es el resultado de su participación. Muy bien, pues ya lo veremos entonces. Muchas gracias, Arlene Ramírez, internacionalista, por acompañarnos. Es momento de hacer una pausa, regresamos. Bueno, ya les había comentado varios de los temas que habíamos platicado en corto, ya lo vieron en el video, son temas que ustedes seguramente traen ya preparados para la discusión, pero además, por último, no decirles, nada más para cerrar la parte de Donald Trump y de su tweet en la mañana, hoy en la noche, jueves, llega el secretario Pompeo. ¿Quién es el secretario Pompeo? ¿Alguien sabe? Mike Pompeo. Es el secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos del mundo en este momento, y que viene a México con una finalidad muy particular: lograr el compromiso del gobierno de México de contener la migración en la frontera sur, a cambio de continuar con el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Vamos a ver a lo largo del día, será muy bueno, sobre todo para los comités que manejan crisis y noticias de último momento, que están pendientes de 3 o de 4 cuentas de tweet, incluyendo obviamente la de Donald Trump. El secretario Pompeo, Luis Videgaray, actual canciller de México, Marcelo Ebrard, próximo canciller de México, y por supuesto el del presidente Enrique Peña, que sigue siendo el presidente de México y que deberá por supuesto dar la postura oficial como presidente de nuestro país acerca de esto. ¿Qué va a hacer México si Estados Unidos amaga con cancelar el tratado? Entonces, para estos comités en donde de repente se sale de manera abrupta algún tema, vale la pena que consideren la crisis migratoria en la frontera sur de México y por supuesto la caravana de 2.000 hondureños en el paso por nuestro país. Me es doblemente significativo estar hoy en Toluca, ciudad capital del estado que me ha visto crecer y que en mi historia personal representa un parteaguas y el emblema de mi más profunda y propia transformación. No cabe duda que los vertiginosos cambios que se han visto en el mundo en los últimos 30 años dejan las páginas de la historia llenas de lecciones y grandes aprendizajes. Sin embargo, ustedes, delegados, deben mirar con confianza el sendero que tienen por delante. Celebro la oportunidad de ver reunida a esta nutrida comunidad académica, trabajando más allá de las fronteras y atreviéndose a estar al nivel que requieren nuestras sociedades, las sociedades del siglo XXI. En todas las constituciones contemporáneas se ha plasmado el derecho a la educación como derecho humano. No obstante, el yugo del analfabetismo y del rezago educativo sigue lastimando a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra región y del mundo. La educación faculta a los ciudadanos para ejercer con dignidad sus derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 contiene los principios básicos de participación social, económica y política, y desde entonces delinea los principios de la vida en equidad e igualdad. Hoy, la educación a lo largo de la vida permite al ciudadano rescatar memorias, construir identidades y tender puentes entre culturas. Pero también permite integrar al ciudadano de manera digna y competitiva a oportunidades laborales y productivas. Delegados, siéntanse orgullosos de tener en sus manos la oportunidad de poder ayudar a transformar la vida de otros, hoy que han decidido tomar acción. En el estado actual que guarda nuestra civilización, la solidaridad y la ciudadanía participativa son las claves para erradicar la apatía y el abstencionismo. Hemos visto en los últimos días a Taylor Swift muy activa en sus redes sociales, haciendo un llamado a través de Instagram a los jóvenes a participar en las elecciones intermedias del próximo noviembre en los Estados Unidos. Un call for action para ejercer el derecho a la elección. Los espacios virtuales se han convertido en espacios de participación, pero también de desinformación. Las redes sociales se han visto invadidas de fake news que permean en sociedades que no saben leer y que a veces parece que no tienen el mínimo interés ni el hambre de saber. Hoy, más que nunca, México es tema de la agenda internacional. Nuestra intensa actividad en foros internacionales ha sido portavoz de una nación con talento que merece el éxito y la trascendencia. En los últimos años, México ha reactivado su participación en iniciativas como el Grupo E9, que reúne a los 9 países más poblados y más complejos del mundo: Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán. Su participación también ha sido reactivada en organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos, las iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo, las de la OCDE, la APEC, el Tratado de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, el CTPP+11,
y el tratado con la Unión Europea, entre otros. México, como actor global con responsabilidad internacional, ha compartido los grandes retos que le aquejan y los desafíos que tiene por delante en estos importantes foros. Ha sido latente el interés de la comunidad internacional por mirar con detenimiento la profunda transformación que se vive en nuestro país. En todos estos foros, la crítica, pero también el reconocimiento, han sido los componentes clave para que México tenga el acompañamiento de instancias de amplia trayectoria, como fue el caso de la presencia de los expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez en la historia de México acompañaron a las investigaciones federales en el caso Ayotzinapa. Sin precedente, también es la participación de la Iniciativa de México en lo que es la Iniciativa para una Vida Mejor de la OCDE, que recopiló indicadores internacionales comparables en materia de bienestar, con los que se evaluaron 11 aspectos específicos del bienestar social. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque es bien interesante. Se evaluó vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, seguridad y equilibrio laboral personal entre países de la región de América Latina, y México participó en esa consulta también. Los resultados no nos sorprenden. En el conjunto de la OCDE, la mala situación laboral incidió considerablemente en la satisfacción ante la vida, y es normal. Si uno no está feliz en su trabajo, no está feliz en la vida en general. Sin embargo, a diferencia de la tendencia general, el porcentaje de mexicanos que afirmó estar muy satisfecho con su vida pasó del 55% en 2013 al 77% en 2017, uno de los mayores aumentos registrados en el estudio. En México, al igual que en otros países, la crisis económica, la crisis de las instituciones y la crisis de la democracia han mermado la confianza y la seguridad de la población. Pero debemos reconocer que en México, según este estudio de la OCDE, ocurrió algo que no ocurrió en el resto de la región. Surgió un nuevo tipo de solidaridad y de compromiso. Aumentó la forma de hacer voluntariado y la forma de participación social. Es evidente que México no puede esperar más a que el desarrollo le llegue por añadidura, como resultado de una irremediable coincidencia. Ustedes, delegados, están obligados a crear, a renovar, a aportar las propuestas necesarias para que los ciudadanos de hoy estén habilitados para la vida en el siglo XXI, para una nueva humanidad. Desde el sentido más profundo del positivismo, el sistema internacional debe establecer el orden que permita el tan anhelado progreso y por medio del progreso llegar a la evolución. Durante la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado septiembre, la comunidad internacional evaluó el avance de los objetivos planteados en la Agenda 2030. Hasta este momento, varios de esos objetivos no se han alcanzado. Liderados por primera vez por una mujer, María Fernanda Espinosa, tuvieron que enfrentar la complejidad de liderazgos antagónicos como el de Donald Trump y Nicolás Maduro. En esa evaluación se resalta que la clave para el bienestar social, para el desarrollo y para la evolución de las naciones es la educación. La educación que no se circunscribe al reconocimiento del derecho a hablar o a escribir, sino que comprende además, ineludiblemente, el derecho a participar conscientemente de los procesos democráticos, sociales, económicos y comunitarios. La educación otorga el derecho a participar de la constante movilidad social y de la construcción de una propia identidad. La dimensión social de la educación demanda el desarrollo progresivo de competencias profesionales y para la vida, que permitan a los ciudadanos construir un colectivo perdurable y sólido, que les habilite para salir avante a pesar de los constantes cambios en los patrones del mundo globalizado.
En 1877, Gavino Barreda, filósofo mexicano, discípulo de Augusto Comte, enunció un plan positivista llamado Libertad, Orden y Progreso, en el que planteaba la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Hoy, la educación, así como la libertad, es el medio a través del cual el ciudadano del siglo XXI contribuye al progreso de su realidad nacional. Ser joven en la posmodernidad exige un compromiso ciudadano, un componente ético de responsabilidad social que asegure las condiciones para el desarrollo de competencias, la adquisición de saberes y la procuración de ambientes letrados. Ustedes, delegados, deben ser aliados y portavoces de los ideales, de las realidades, de las necesidades cotidianas, los mejores intérpretes de la sociedad. Así como Hidalgo, Morelos, Bolívar, Petión el haitiano y los argentinos en Tucumán y Sucre se preocuparon por declarar la igualdad de todos los hombres como derecho natural en el siglo XIX, los jóvenes del siglo XXI deben preocuparse por encontrar en la igualdad social y cívica el sentido de pertenencia que demandan los espacios de participación y como delegados tienen una invaluable oportunidad de hacer la diferencia. A lo largo de nuestra historia se ha ido bordando un tapiz de tejido hilado suavemente, con identidades atractivas y densas, que reúnen mitos cosmogónicos, búsquedas comunes y anhelos compartidos. Pero en él también se han cifrado el desarrollo desigual. Hoy se pueden reducir estas brechas trabajando de conjunto, fortaleciendo la participación ciudadana, eliminando el encono y desterrando la violencia. Necesitamos de la educación para despertar y consolidar el sentimiento de un verdadero amor a la patria. La educación es el agente transformador más poderoso. Por eso es necesario abrir espacios como este, espacios para la vinculación entre los protagonistas de los procesos de cambio, la participación de la sociedad civil, acercando a los ciudadanos las condiciones adecuadas para un aprendizaje significativo. Es fundamental que los estudiantes, los educadores, los investigadores, los ciudadanos y las instituciones resguarden el derecho a la educación de calidad y el acceso irrestricto a esta. Sabemos que el desarrollo y la educación están de la mano, que estamos llamados a servir a la patria con responsabilidad social, que es tiempo de privilegiar a la educación, que el desarrollo de la comunidad internacional ya no puede esperar. Estamos aquí, ustedes y nosotros, porque creemos en el bienestar social, porque sabemos que si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, habrá grandes transformaciones. Como servidor público, como internacionalista, como exatec, como extecmun y como exdirectivo de este campus, pero sobre todo como apasionada de la educación, me emociona y me honra verlos listos para llevar a cabo estas sesiones, con tópicos tan contemporáneos y tan necesarios de ser discutidos y analizados. No dudo para nada que de estos trabajos se obtendrán resoluciones vastas, que den pie en un futuro a importantes iniciativas y detonen motores de cambio. Son tiempos de arduo trabajo, de visiones conjuntas, de acciones precisas y de suma de voluntades. Foros de trabajo colegiado como el que hoy se lleva a cabo en este emblemático modelo de Naciones Unidas reiteran que solo en las manos del hombre está el destino de la humanidad. Muchas gracias y mucho éxito. A partir de este momento se abre una ronda de 15 minutos.